Buenos días a todas y a todos. Pues muchísimas gracias por la invitación. Es un lujo estar aquí, ¿no? En mi casa de estudios, en la UNAM, con Patti, que fue mi maestra, ¿no? Así que un lujo también que me comentes mi libro. Y bueno, y en un centro que creo que le ha dado muchísima importancia al tema, ¿no? Que creo que eso es fundamental y bueno, se la sigue dando. Y la prueba es que hoy, 8 de marzo, estamos aquí reflexionando. Yo les quería contar un poco cómo me involucré con el tema, porque además en todos estos años, digamos que el contexto ha cambiado muchísimo, ¿no? Yo cuando la primera vez que me topé con el tema, yo era periodista, o sea, yo no pensaba seguir estudiando, yo estudié periodismo, ejercía el periodismo, y bueno, y en alguna época tuve un programita del IMER, que era más bien un programa cultural, y ahí me tocó entrevistar a un grupo de mujeres, de artistas de teatro, que estaban poniendo en ese momento una serie de obras, justo para dar a conocer lo que estaba pasando en Juárez. O sea, imagínense, estamos hablando del año 2000, 2001, cuando evidentemente ya había pasado tiempo de que se comenzaran a contabilizar los asesinatos, pero en el centro del país todavía no era como muy conocido, o sea, esta información todavía no se masificaba. Y yo me acuerdo que a mí me impactó muchísimo escuchar, ¿no? Cómo en Juárez y en otras ciudades de la frontera norte pues estaban asesinando a las mujeres, ¿no? Con este patrón tan específico que habla de toda esta hazaña, de esta exhibición, ¿no? Esta exhibición de los cuerpos, de los cadáveres en lugares públicos, y yo desde entonces ya no pude deshacer del tema, ¿no? Y digamos que hasta cambió toda mi vida, ¿no? Porque yo me involucré primero en una campaña que se estaba haciendo en ese momento, que se llamaba algo así como Campaña contra la Impunidad, y ahí como que desde el activismo, ¿no? Me sumé a todas las marchas, las protestas, acompañando a las madres de Juárez cuando venían a la Ciudad de México. Y yo me acuerdo que dentro de las mismas campañas de denuncia, yo percibía que había muchos vacíos, ¿no? O sea, es decir, estábamos pidiendo justicia, pero era como muy rara esta exigencia de justicia con autoridades que minimizaban el tema permanentemente, que lo negaban, ¿no? Porque hay que decir que hablar de feminicidio también nos ha llevado no solamente unos años, sino toda una lucha, ¿no? Al principio, bueno, todavía en una buena parte de estos años nos han dicho que somos unas exageradas, que ese problema no existe, que por qué darle importancia a los asesinatos de mujeres, en fin, ¿no? Y bueno, llegamos a la tipificación del feminicidio y todo eso, pero todo eso significó muchísimo trabajo de muchas mujeres y desde muchos frentes, ¿no? Entonces yo dije, no, alguien tiene que estudiar esto, así como, o por lo menos yo quería comprender con más detenimiento. Eso me apelaba mucho en mi historia personal, ¿no? Yo sufrí violencia sexual cuando era adolescente y sentía que de alguna manera todo eso estaba ahí presente, ¿no? En el tema. Y entonces, bueno, pues digamos que yo siempre digo que yo no elegí el tema, sino que el tema me eligió a mí, ¿no? Ahora, eran años en los que el problema estaba bastante focalizado, ¿no? O bueno, supuestamente, por lo menos la percepción del tema. Y entonces yo comencé estudiando el problema en el norte del país, pensando en Ciudad Juárez sobre todo, pensando en este contexto como más fronterizo, donde evidentemente ya se veía todo un problema con la entrada, bueno, ya con el crecimiento del crimen organizado, con otros poderes económicos involucrados, las maquiladoras, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, digamos que a lo largo de todos estos años lo que sucedió fue que el problema como que me fue cercano, ¿no? O sea, cada vez se volvió más y más cercano. Yo cuando comencé a estudiar este tema, ¿no? En realidad, yo creo que tuve una intuición, ¿no? Pero muy, muy lejos estaba de imaginarme las dimensiones que cobraría este problema, ¿no? Yo decía, bueno, ¿cómo es posible que maten así a las mujeres? Y además que nadie diga nada, ¿no? Porque en aquella época también que hacíamos nuestras marchas, bueno, estábamos súper poquitas, las mismas, ¿no?
o sea, muy lejos estábamos de una concentración masiva, muy, muy lejos. Y entonces, eso, ¿cómo es posible que esto esté sucediendo y el país esté funcionando como si nada, ¿no? Eso yo creo que fue lo que más me conmovió, ¿no? Y bueno, y obviamente escuchar los testimonios de las madres de Juárez, ¿no? De cómo eran tratadas pues, por las instituciones que supuestamente tendría que estar procurando la justicia, todas estas anomalías, toda esta falta de voluntad por investigar, ¿no? Lo que sucedió muy pronto, ¿no? De meter a la cárcel, ¿no? Archivos expiatorios, o sea, es decir, todo un montaje ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues así fue como yo decidí ¿no? dedicarme a esto. Me hubiera encantado estudiar un tema de literatura, me hubiera apasionado por la literatura, me hubiera encantado que mi vida se hubiera ido por otro lado y que la vida de varias de nosotras hubiera ido, ¿no? O nuestro interés de estudio se hubiera ido por otro lado, pero bueno, pues alguien es, ¿no? Porque obviamente no he estado sola en todo este recorrido, decidimos que este tema era importante, ¿no? Pero sí me imagino las dimensiones que iba a cobrar. Que eso es a mí lo que más me espanta, ¿no? O sea, cuando lo veo en perspectiva y me acuerdo de cuando yo comencé a trazar mis primeras preguntas, no tenía nada que ver con lo que está ahora, ¿no? En donde creo que a mí lo que me preocupa mucho es que a la par que vemos cómo estos índices se han incrementado y se siguen incrementando, también podemos apreciar un incremento en la hazaña, ¿no? con la que estos crímenes están siendo perpetrados, ¿no? En donde incluso a veces ya es muy difícil distinguir cuál fue realizado por el crimen organizado o cuál fue hecho por cualquier persona. Entonces, en ese sentido, bueno, pues después de varios estudios, interrogaciones, lecturas, conversaciones, a mí lo que más al punto al que yo llegué y que en realidad motivó toda esta reflexión en donde inició mi tesis doctoral fue el problema cultural, ¿no? Qué difícil abordar la cultura, ¿no? Porque la cultura es todo y a la vez es algo tan abstracto, ¿no? Que cómo lo podemos, o sea, cómo la podemos atrapar, ¿no? Incluso para llevarla a un laboratorio, ¿no? O sea, imposible. Pero bueno, frecuentemente me topé con esto. Uno de los casos a mí o sea, ahí realmente creo que implicaron toda una ruptura con la investigación que yo llevaba hasta ese momento fue el asesinato de Andy Cuevas, estudiante de la UNAM, en el 2009, no solamente porque era una persona muy cercana, una compañera feminista, una universitaria, que fue asesinada por otro universitario, ¿no? Sino porque ahí, que además yo conocía a su círculo cercano, ¿no? A varias personas del círculo cercano, comencé a observar esa misma lógica, ¿no? Que las madres de Juárez hablaban, por ejemplo, de cómo eran tratadas por el Ministerio Público o por las autoridades, ¿no? Esta idea de que algo ella habrá hecho muy malo para que la asesinara, ¿no? Entonces estamos hablando de un contexto universitario en donde las amigas y amigos de Ali, compañeros de clase, se preguntaban y se cuestionaban pues sí, o sea, qué forma de vida llevaba Ali, ¿no? O sea, muchas preguntas en relación a su sexualidad, en relación a sus estados emocionales, ¿no? Yo me acuerdo mucho que decía, bueno, pues es que ella era medio, ¿no? Medio loca, medio desequilibrada, muy intensa, no sé qué, y además era bisexual, y además le gustaba andar con uno, con otro, y bueno, y todo esto se ha reproducido. Y entonces eso, ahí sí yo ya dije, no, o sea, eso está, bueno, incluso al interior de su propia familia, ¿no? O sea, ya no dijéramos de los amigos, o sea, creo que su madre nunca pudo hablar de feminicidio, ni siquiera hablaba de homicidio, hablaba del accidente, ¿no? En el fondo ella sospechaba mucho también de su hija, o sea, consideraba que su hija no llevaba una vida correcta, por decirlo de alguna manera.
sí esta justificación social del feminicidio, ¿no? Entonces, bueno, creo que para mí ese caso fue un parteaguas, porque sí dije, bueno, realmente hay un problema en la sociedad muy, muy grave, ¿no? Es esta valoración, esta idea de las mujeres, o de ¿no? Esta frontera que se hace entre las buenas mujeres y las malas mujeres, en donde al final de cuentas lo que acaba sucediendo es que la mayoría de las personas acaban justificando esa práctica, ¿no? Violenta, ¿no? Entonces es muy fácil en ese sentido responderse, ¿no? ¿Por qué se ha incrementado el feminicidio, ¿no? de los años 90 para acá? Bueno, porque la sociedad no hemos puesto atención a eso, ¿no? Porque realmente no lo hemos considerado un problema grave. O sea, yo todavía sigo yendo, por decir, a programas de radio, hablar de estos temas, y la gente sigue mandando mensajes diciendo, bueno, pero es que a los hombres también los matan, no sé, como siempre estás, no es tan grave. Y bueno, a mí, claro que me preocupa también toda la violencia generalizada, me preocupa muchísimo la violencia contra los jóvenes, por ejemplo. Bueno, todo el caso de Ayotzinapa fue algo que a mí me convocó muchísimo también para reflexionar. La diferencia es que después de un suceso así, y creo que te lo decía el otro día, o sea, nadie cuestiona con quién se estaban acostando ellos, ¿no? O sea, nadie cuestiona qué era de la vida sexual que ellos estaban llevando. Hay otro tipo de estigmas, ¿no? Pero bueno, son muy distintos. Y en ese sentido, la constante que yo he visto, ¿no? En el caso de los feminicidios es que siempre está ahí esa justificación, ¿no? Y siempre esa sospecha en relación a las mujeres, y que creo que en ese sentido justamente lo que tendríamos que hacer como sociedad es desmontar ese signo mujer y ese signo hombre también, ¿no? Que además son complementarios, porque tal y como están comprendidos, bueno, llevan a toda esta violencia, ¿no? O sea, yo siempre digo, para mí el feminicidio no es un problema de las mujeres, ¿no? Es algo que parecería muy obvio, pero que es muy difícil comprender eso, ¿no? O sea, primero, porque cada asesinato o cada violación de una mujer tiene una consecuencia social, familiar, tremenda, ¿no? Y bueno, yo creo que en las familias, para quienes han y hemos estado más cerca de los familiares, nos damos cuenta que es terrible la vida después de un feminicidio, tanto para los hombres como para las mujeres. O sea, perder una hija en esas circunstancias, bueno, ahí los padres acaban enfermándose, acaban muriéndose, acaban asesinándose, yéndose, y es una cosa tremenda, ¿no? Y bueno, y en el caso también de las violaciones, ¿no? Tenemos un diplomado ahí en la UACM de feminismos latinoamericanos, y el otro día uno de nuestros estudiantes se atrevió a decir públicamente que él es un señor ya más grande, estudiante de la UACM, porque nosotros recibimos varios estudiantes, bueno, pues así como ya extemporáneos, y él confiesa que su esposa fue violada por su padre, ¿no? O sea, eso él lo supo desde que se casó con ella, y que para él había sido muy difícil lidiar con el dolor de su esposa, ¿no? Que cuando veía a su suegro, así literalmente le daban ganas de matarlo, ¿no? Y que de repente decía, bueno, pero ¿en qué le voy a aliviar? O sea, ¿en qué voy a aliviar yo el dolor de mi esposa? En hacer eso, ¿no? O sea, es una locura. Bueno, todo para decir, en realidad estamos frente a un tema que nos afecta a todas y a todos. Yo creo que no verlo así, ¿no? E insistir en que ese es un tema de las feministas, bueno, eso implica en esta atomización de la que hablaba Patti, que estamos muy, muy lejos de ver el problema, ¿no? En toda su dimensión, estamos hablando de un problema de relaciones entre nosotras y nosotros, que no es algo que está afuera, que es algo que está dentro, que se da en las universidades, en nuestras aulas, en nuestras familias, ¿no? O sea, por más doloroso que sea hablarlo, y que a final de cuentas es muy incómodo también, ¿no? O sea, creo que
porque es claro, es muy incómodo porque nos hace cuestionar absolutamente todo. O sea, ¿qué entendemos por ser un hombre? ¿Qué entendemos por ser mujer? ¿Qué entendemos por feminidad? ¿Qué entendemos por masculinidad? Pero yo creo que, o sea, realmente yo esa es la única vía, ¿no?, que veo para una real transformación profunda, ¿no? O sea, mientras la sociedad, nosotros y nosotras como sociedad no nos cuestionemos esas cosas, podremos tener las leyes más vanguardistas, como las tenemos ya en nuestro país, que es importante, ¿no? Que además tienen un efecto simbólico muy fuerte, o sea, independientemente del funcionamiento del sistema de justicia, pero que evidentemente esto precisa de una transformación muchísimo más profunda, ¿no?, a nivel individual, a nivel colectivo, en cómo estamos mirando y cómo estamos mirándonos, ¿no? Y bueno, y creo que en ese sentido, bueno, pues este libro es una, o sea, intento ser una provocación justamente, ¿no?, para tratar de interpelar a los lectores y decir, bueno, todos y todas formamos parte de este entramado del feminicidio, ¿no? O sea, esa es una realidad muy, muy dolorosa, porque así como las palabras cuentan, los silencios también cuentan, ¿no? Y los silencios son muy poderosos, ¿no? Y este silenciamiento, ¿no?, que se ha intentado mantener en relación al feminicidio, en relación al aborto, ¿no?, que es un tema profundamente ligado, porque ahí vemos otra vez, ¿qué entendemos por ser mujer? ¿No? Bueno, ser mujer es ser una máquina reproductora de hijos, ¿no?, en donde, bueno, no es un sujeto que decide, que puede, ¿no?, decidir qué quiere que pase con su cuerpo, con su vida, ¿no? O sea, estamos hablando de vidas ahí. Toda esta gente provida no le preocupan ni los niños huérfanos que están en situación de calle, o sea, no les preocupa el feminicidio, no les preocupa esta violencia que hemos venido a incrementarse en este país durante los últimos 10 años, no les preocupan las desapariciones, entonces es como una doble moral muy fuerte, ¿no? Entonces, bueno, pues yo trato de hacer mi contribución, también por eso le puse una mirada al feminicidio, ¿no? Porque sé y entiendo que hay mucha gente estudiándolo, que es muy complejo el tema y que entre más puntos de vista y entre más abordajes distintos existan, bueno, más cerca vamos a estar de comprenderlo, ¿no? Entonces, bueno, esa es mi mirada, ¿no? Y bueno, y creo que la mirada también es la violencia más sutil, ¿no? A mí me preocupa profundamente porque lo he sentido en la piel, ¿no?, porque veo a mis estudiantes como a veces no pueden lidiar con eso, pero cuando alguien nos mira de cierta manera, o sea, no hace falta que nos diga nada, o sea, y eso es violencia, ¿no? Además, una violencia que difícilmente se puede denunciar, pero que habla además de toda una mirada, de toda una postura, de toda una valoración de la persona, y es tremendo, ¿no? Y entonces yo creo que eso es lo que hay que comenzar a transformar. Pero bueno, me encantaría escucharlos, escucharlas y bueno, que nos hagan las preguntas que quieran. Gracias.